ayudarle? Hola, es que llamo porque me han dicho del Ministerio de Trabajo que llame aquí, es de la información del Ministerio de Trabajo, porque no me han sabido informar bien. He visto una noticia de que la noticia ponía que el Ministerio de Trabajo priorizará a los LGTBI para la búsqueda de empleo. Entonces, la pregunta que yo no me han sabido hacer es cómo tengo que yo sacarme un certificado de LGTBI, si tengo que ir al sindicato, por ejemplo, o a alguna asociación, ¿cómo puedo, quién me expide un certificado? Vale, a ver si comprendo bien. Tú has leído una noticia, ¿vale?, donde se dice que el Ministerio de Trabajo va a dar prioridad a las personas LGTBI para priorizar su búsqueda de empleo. Es una cosa que ha salido hoy, que lo ha dicho la vicepresidenta. Entonces yo lo que quiero es cómo me certifico yo como LGTBI. ¿Quién me puede expedir unos papeles que me diga que soy LGTBI? O sea, no creo que ahora mismo eso no existe, ¿vale? Si lo ha dicho la ministra de Igualdad hoy, ¿vale? No, la ministra de Trabajo. O sea, lo que ha dicho es que van a priorizar a los LGTBI en la búsqueda de empleo. Entonces yo no creo que tendré que certificarlo de alguna manera. Yo creo que es algo que no se ha desarrollado todavía, ¿vale? Es decir, la ley trans incluye medidas de protección. Bueno, la ley trans, que la conocemos como la ley trans, pero habla de otras realidades que no son la trans únicamente, que la orientación laboral, que la parte de apoyo al desempleo del colectivo LGTB, ¿vale?, va a pasar por políticas de inclusión del colectivo LGTB en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero todavía no hay un desarrollo, ¿vale? Lo que se me ocurre, o sea, tú, como cualquier persona LGTB o no LGTB, puedes recibir por parte de servicios sociales un certificado de exclusión. Bueno, ¿vale? de exclusión no, porque yo no estoy excluido. Yo lo que quiero es un certificado de que yo soy LGTB, porque si no, ¿vale? ¿cómo lo voy a...? De exclusión, es decir, no tiene ningún sentido que se haga promoción del empleo de un colectivo que no está excluido, es decir, se da un certificado de exclusión porque hay una exclusión laboral, de la misma manera que se le podría dar a una persona de 55 años, porque está contemplado que las personas de ese rango de edad tienen más dificultad de acceder al empleo, al igual que las personas trans tienen dificultad para acceder a... Entonces, por eso se entiende que hay un certificado de exclusión, ¿vale? Con ese certificado de exclusión hay unos beneficios generales, es decir, que son lo mismo para una persona migrante que para una persona trans o que para una persona que de desempleo de larga duración, ¿sabes? Es decir, personas que llevan a lo mejor 4 años en paro, por mucho que no cumplan ningún requisito de estos que te he dicho, tienen opción al certificado de exclusión, ¿vale? Tú cuando vas con ese certificado de inclusión al SEPE... Pero ¿vale? Yo para pedir el certificado de exclusión, ¿cómo certifico que soy LGTBI? O sea, son cosas que no se certifican, es decir, esto se supone que se tiene tú tienes tu trabajadora social de referencia, ¿vale? Sí. Que te tiene que conocer, es decir, que alguien que requiere de una inclusión en el mercado laboral y que esto le supone una dificultad, lo primero que habría que hacer, que no lo hacemos casi nadie, es pues vas a servicios sociales, porque tú, al igual que tenemos un médico de cabecera asignado, tenemos una trabajadora social. Sí, yo tengo mi trabajadora social, pero nunca le he hablado, si soy heterosexual o homosexual. Claro, pues si de alguna manera la realidad, que esto pasa, no hablamos de nuestra orientación sexual en el médico, en nuestra trabajadora social, aunque realmente la diversidad LGTB genera impedimentos en nuestra salud, en nuestro desarrollo laboral, ¿sabes? Es decir, que de alguna manera se confía, es decir, yo no creo que te pida tu trabajadora social. Es decir, yo que sé, a lo mejor una persona trans pues puede, a través de acudir a la unidad de género, que no todas las personas trans van a la unidad de género, la hormonación. Yo simplemente soy homosexual y nunca... Igual el movimiento LGTBI aquí de Mallorca puede expedir certificados. No. Además, esto es algo que solo se puede expedir a través de la trabajadora social de servicios sociales. La trabajadora sí que puede expedirme un certificado de homosexualidad. No es un certificado de homosexualidad, ¿vale? No. Es un certificado, es decir,
a ver si comprendes lo que te estoy tratando de explicar. Como que la ministra de Trabajo hoy ha dicho eso, ¿vale? No hay una articulación a día de hoy de cómo eso se realiza, ¿vale? Pues por una cuestión de que las cosas de Palacio van despacio, supongo. Y por otro lado, lo que te comento es que la manera que se me ocurre a mí es el certificado de exclusión social. Este es un certificado que solo se expide en servicios sociales, ¿vale? Es decir, que ni una organización LGTB ni una organización de personas mayores de 55 años puede expedirte un certificado. Pero entonces... El certificado que se expide no es de homosexualidad. De exclusión, vale, ok, de exclusión. ¿Y basta con que diga que soy homosexual para que me den el certificado de exclusión? Entonces ya está. Eso yo entiendo que tu trabajadora social lo verá así, si además es una persona que te conoce, ¿vale? También es lo mismo, es decir, imagínate que te llega aquí una persona migrante, pero que viene con es decir, una situación que de repente la trabajadora social no valora que requiera ese certificado de exclusión social, ¿sabes? Entonces, yo creo que no te va a dar ningún problema, ¿eh? No te va a dar ningún problema. Es que si no me va a considerar... A ver, es que yo excluido tampoco estoy. Yo estoy buscando trabajo, pero tampoco... Claro. Gracias a Dios tengo una posición buena, entonces exclusión bueno, no creo que me vaya a considerar excluido. O sea, ¿a ti te está costando encontrar trabajo? Sí, pero gracias a Dios... ¿Crees que tienes que ver con que formas parte del colectivo LGTB? Pues nunca lo había pensado, pero ahora que veo esto, pues creo que podría ser una buena idea. Yo creo que el punto sería el que acudas a tu trabajadora social, pidas una cita normal y le hables de que estás en búsqueda de empleo y que te encuentras con dificultad, que sabe, a ver, porque el certificado de exclusión funciona a través del SEPE, ¿vale? Hay ofertas de trabajo que gestiona el SEPE que solo son para personas con este certificado, ¿vale? ¿Vale? Sí. Luego, por otro lado, hay cursos del SEPE para la mejora de empleo que luego te dan acceso a otros puestos de trabajo que solo puedes acceder con este certificado, ¿vale? Hay ONGs como puede ser... Pero claro, perdona, es que es para yo orientarme. Claro, yo no soy el mismo caso que un chaval de Somalia que acaba de llegar y que no sabe hablar español. Yo soy una persona que simplemente, pues, claro, al ser homosexual, pues quiero beneficiarme de esta prioridad para encontrar trabajo. No es prioridad, es que yo creo que el foco viene ahí, no es prioridad. Es decir, es un bono laboral que se oferta a personas que por cuestiones sociales tienen dificultad para encontrar trabajo. Bueno, lo que ha dicho la ministra es que se va a priorizar las personas que se declaren LGTBI. Claro, se va a priorizar, no a día de hoy. Es decir, tú has escuchado una noticia de una ministra y llamas a un servicio público para ver cómo se hace, ¿vale? O sea, nosotros no sabemos nada ahora de esto, ¿vale? Ni lo sabemos nosotros, ni probablemente se haya elaborado un plan de cómo se hace, ¿vale? Es que a mí me suena raro, porque quiere decir que si estamos dos personas con la misma cualificación, un homosexual pasará por delante de un heterosexual. Esto suena raro. No, a ver, es que a veces... la política tiene unos lenguajes y la gente, la población civil la entendemos de una manera. Es decir, a lo mejor la manera en la que se va a establecer esto es que se va a crear un dinero de subvenciones que se va a otorgar a organizaciones LGTB para que creen programas de orientación laboral para personas LGTB. Es decir, a veces eso que nos cuelan muchas veces las personas en contra del colectivo LGTB, de que nos dan una paguita y de que tenemos puestos y que nos dan el trabajo gratis, no es así. Es decir, lo que se va a hacer son subvenciones a las asociaciones, claro. Claro, para que esas personas establezcan programas de, pues yo que sé, a lo mejor una organización que tiene un albergue para personas sin hogar LGTB, ¿vale? Pues a lo mejor ese albergue va a contar con una persona que les ayuda a buscar trabajo. Yo que sé, se me ocurre, es un poco lo que yo no sé cómo lo va a elaborar el Ministerio de Trabajo ni lo va a hacer con el Ministerio de Igualdad. Pero vamos, ya lo tengo claro, gracias. Entonces yo me quedo con la idea de que lo que es un certificado de que yo soy homosexual no lo voy a poder, no a ninguna organización que me vaya a expedir un certificado, ¿no? Eso, y por los problemas que está habiendo ya con la ley trans, espero que no vaya por ahí la cuestión, porque creo que va a poner un poco en entredicho quiénes somos, nuestra identidad. Pero sí que es cierto que la manera más fácil es que desde servicios sociales pueden expedirte un certificado que viene a significar esto que te digo, ¿vale?
viene a significar pertenezco a un colectivo o soy una persona que por cuestiones sociales tiene mayor dificultad para el empleo. Que esto tampoco te va a dar un trabajo directo, ¿vale? Esto va a hacer que hay empresas que, al igual que buscan personas con discapacidad, con el certificado de discapacidad... Buscan personas, buscan el LGTBI, claro. Aunque hay empresas que, por contratar a personas con el certificado de exclusión social, durante los 2 primeros años se van a desgravar tanto de la seguridad social, por ejemplo. No sé exactamente cómo funciona, ¿vale? Pero es la manera en la que este certificado funciona. Una manera fácil que te puede solucionar es que tú vayas a tu trabajadora social, que ya me has dicho que la conoces, le expliques un poco, ¿vale? Oye, mira, escucha esto del certificado de exclusión, incluso puedes buscar en internet y te sale fácil, tanto por ciento de desempleo en las personas LGTB, ¿sabes? Por si quieres un poco, por si ves que ella no entiende que las personas LGTB cumplan una... esto no lo sabía. Claro, nos pensamos que la política a veces es orientaciones que tiene la gente, y la política se funciona en base a un estudio que dice que las personas trans tienen dificultad para el empleo. Entonces, por eso Pero yo no soy trans, yo no soy trans. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? También hay otros datos más generales en relación, no sé decirte, lo del trans es porque sí que es el colectivo con mayor tasa de desempleo, no solo dentro del LGTB, ¿vale? Y con ese certificado lo que te va a permitir es en el SEPE optar a ofertas de trabajo que otra persona no tendría, te va a optar a formaciones que otra persona no tendría, ¿sabes? Ya, yo lo que no sé es como esta señora igual se va a pensar que le tomo el pelo porque nunca le he hablado de estos temas. Igual lo que haré será ir con mi pareja, y entonces así es más fácil que yo lo vea, ¿no? Porque igual se piensa que o a veces si voy yo tengo a mi novio que lo haría encantado conmigo, y entonces vamos los dos y es como más evidente, ¿no? Sí, y a lo mejor más evidente el que se lo puedas explicitar. ¿Sabes? ¿Explicitar cómo? No. ¿Cómo? ¿Explicitar? ¿Cómo es explicitar? Es que no entiendo esa palabra. Explicitar es decir que a lo mejor si vas un poco con la vuelta de... pues vengo con mi pareja, pues a ver, la cuestión es que una trabajadora social, un trabajador social, lo que va a hacer es el medir tu cuestión en relación al trabajo. Es decir, si tú vas... es decir, esa persona, por mucho que tú seas LGTB, no va a ser un pase directo para... No sé si me entiendes. Es decir, el que tú vas a... la trabajadora social, al igual que evalúa si una persona con discapacidad tiene una adaptación en su casa para una ayuda de dependencia, va a valorar si tú, seas LGTB o no seas LGTB, ¿vale?, tienes una dificultad social para el acceso al empleo. Pero bueno, ya... Claro, entonces yo veo que lo que ha dicho la noticia es una cosa que todavía no. Es que además de que nosotros por profesionalidad como que no estamos al tanto de noticias ni de nada así. Entonces nosotros de manera oficial no tenemos constancia de que haya algo concreto para... o sea, me cuesta que se hable de un certificado de... No dice certificado, dice que se va a priorizar a las personas LGTBI, pero yo conozco la administración, entonces si tú tienes que llevarla... ¿La conoces la administración? No, quiero decir que he hecho trámites, y si tú dices, no, yo es que tengo una casa aquí, pues no, tienes que llevar la escritura o el pago del IBI o lo que sea. Entonces tú que te presentes allí y simplemente digas yo pertenezco al colectivo, igual te dicen, no, pero necesitamos alguna constancia. Es por eso que yo ahora mismo... Yo voy a ir al sindicato, que yo soy del UGT, a ver si ellos me pueden hacer un certificado. Que creo además es que creo que UGT tiene una parte LGTB. No claro. Creo que, no sé cómo se pueden hacer. Tú puedes, desde una organización LGTB, decir que tienes una persona que lleva acudiendo a un programa, pero no creo que nadie te pueda hacer un certificado de homosexualidad, ¿no? No lo creo, pero también es un poco pues el que se tomen con, o sea, la información como que no sé la noticia exactamente, ¿no? Vale. Pero sí, yo probaré con yo lo veré. La búsqueda de empleo de personas LGTB, no creo que es malintencionado el pensar que se va a traducir en dar puestos de trabajo a dedo. Esto tiene que ver con
promoción de la orientación laboral o de la prospección laboral de personas LGTB, que es lo que se lleva haciendo hasta ahora, pero con cualquier otro colectivo con el que se trabaje. Las ayudas para promocionar la búsqueda de empleo de personas migrantes no es dando empleo a personas migrantes, es a personas que conocen la realidad, que puedan tener esa, no sé si se dice prioridad, si la ministra ha dicho prioridad, no. Sí, ha dicho priorizar su búsqueda de empleo. Pone, trabajo registrará de forma confidencial. Pone, registrará de forma confidencial a quienes... igual basta con decirlo, digamos, de manera privada al funcionario cuando estás allá. No sé, es como que no sé si me estás llevando a que lo diga, pero no creo que eso vaya a ser así. No, yo no estoy llevando nada. Yo lo que quiero es simplemente ver cómo va a funcionar el tema. En fin. Yo iré al sindicato, que yo creo que el sindicato, además en el sindicato me conocen a mi pareja, saben no sé, o sea que iré allí y ya está. Sí, además como si formas parte de UGT sabrás que tienen una parte LGTB. Sí, o sea que ahí creo que me lo podrán solucionar. Bueno, vale, o sea, pues, yo creo que también un poco el discernir bien que una cosa es la información oficial, ¿no? Que a veces interesa, pues porque la realidad social y la realidad LGTB tienen un eco en lo político, en los intereses políticos y los medios de comunicación, ¿no? El saber que mejor fiarse de informaciones oficiales, ¿no? Okay. Al final, sí, ¿no? Entonces, como entender eso, ¿no? Como que creo que el llevar lo que se... Porque entonces ya entramos en un juego peligroso de que entonces no se van a poder hacer políticas públicas, ¿no? En función de ningún colectivo. Claro, se lleva haciendo toda la vida con el colectivo LGTB y con el colectivo con personas con discapacidad. Es decir, cuando se dice que se va a promocionar el acceso de las personas con discapacidad... Claro, pero ahí ellos sí que hay un certificado de discapacidad. Eso, bueno, da igual, ya está. Yo me he aclarado. Que un certificado de discapacidad tiene funciones que van más allá de la orientación laboral, también. Claro. ¿Vale? Es decir, que no es exclusivamente para esto. Vale. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta más? No. Sí, voy a hacer una entrevista por motivos estadísticos. ¿Vale? No sé si en cualquier momento puedes no responder alguna pregunta. ¿Desde dónde nos llamas? Pues la verdad, no quiero dar estos datos. Vale, perfecto. Te comunico que simplemente para motivos estadísticos, ¿vale? Para mejorar mejor la intervención en todo el territorio español. Bueno, prefiero no dar datos personales, la verdad. Vale. Muchas gracias. Puedes llamarnos, sabes que es un servicio de 24 horas. Muchas gracias. Puedes llamarnos cuando lo veas oportuno, ¿vale? Muchas gracias. Adiós.